Dios, la cantidad de información que tira en toda esta parte. Yo no sé por qué les hago caso a mis suscriptores. Creo que se me rompió un tímpano, así que nos vemos en el próximo video, pues no sé si puedo seguir después de esto. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al descubrimiento más reciente que hemos hecho en este canal. Estamos hablando de la cantante japonesa Ado, y en esta ocasión vamos a escuchar su canción Usewa, que la han recomendado muchísimo en el primer video análisis que hicimos sobre ella, así que vamos a ver con qué nos encontramos de la siguiente manera. Ok, ya tenemos un montón de información, vamos a buscar... Sí. Parece que estamos en Si menor, una tonalidad bastante particular, muy interesante. La escenografía que tiene Ado es la misma que en la otra ocasión, por lo que tengo entendido, en ningún momento se le ve el rostro, ni en vivo, ni en los videoclips, de los cuales pude ver algunas imágenes que la mayoría son en formato anime, es decir, son dibujos animados. Y vamos a ver qué ocurre ahora, porque tengo muy buenas referencias. La primera canción que escuchamos de ella me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de seguir reaccionándola y analizándola musicalmente en el canal, así que avancemos. Esto es una locura, ¿viste que suena muy... No me sale en español la palabra, muy spooky, medio a los Halloween, ¿no? Sobre todo por el sintetizador agudo que estamos escuchando. Exactamente, que hace ese semitono tan característico. Y los acordes... ¿En serio? Fíjate, creo que hace esto, que es muy interesante porque hay semitonos por todos lados. Dos acordes disminuidos seguidos, Si disminuido y Mi disminuido, una locura, para ir al dominante que es el Fa sostenido mayor y resolver. Puede ser que haga eso y si no lo hace ya con esto, ya tenemos más que suficiente. A ver qué pasa ahora. Fíjate que tiene una voz muy clara, muy transparente, muy al frente. Si sabes sobre qué trata esta canción en particular, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, porque aquí es verdad que nos concentramos mucho más en lo musical y no nos adentramos en la letra, porque si no serían videos extremadamente largos, a mi parecer. Pero sí me gusta cuando ustedes me comentan debajo en la sección de comentarios sobre qué trata la canción, por qué les gusta, si es que les gusta, o si no les gusta, por qué no les gusta, y así sucesivamente. Y fíjate que en esta sección, que es la primera estrofa, parece que está rondando los primeros tres acordes que habíamos comentado antes. Muy interesante. Avancemos. Fíjate que es una mezcla de ska con música de anime y a la vez como un jazz fusión medio rockero. Es como una combinación muy particular. Igualmente, así todo, más allá del idioma, porque voy a decir una obviedad a continuación, suena muy japonés. ¡No! No tanto hardcore como habíamos escuchado en la otra canción, que si no viste ese video te recomiendo que lo veas por acá arriba o debajo en la descripción, sino porque hay una estética trabajada en términos japoneses, musicales, que me resulta muy atractiva, es muy interesante de ver. Así que continuemos. Ok. Taran, taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan. Rock and roll. Fíjate cómo, reutilizando un mismo recurso, puede dosificar toda la información musical a lo largo de la canción, generando novedad todo el tiempo. Porque esto que estamos escuchando ahora, el taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan, es lo mismo que habíamos escuchado antes en la introducción. Este semitono del Si al La sostenido, ahora lo está haciendo en esta suerte de puente, de la misma manera pero invertida. Es una maravilla. Y fíjate que después de eso agrega acordes nuevos. Tan, tan. Es hermoso. Hermoso.
Estamos efectivamente en si menor, aunque utiliza muchas cosas raras. Si hay algo que me gusta de la música japonesa en general y de las bandas que hemos analizado a lo largo de este tiempo, como Band-Maid, Nemófila, Baby Metal también me estaba olvidando, por supuesto, todas tienen de característico que hacen un uso muy refinado y a la vez diversificado de los elementos musicales que componen sus canciones, lo cual enriquece muchísimo la escucha y nos permite todo el tiempo estar atentos a lo que está ocurriendo. Provocan en el oyente una constante atención sobre sus canciones, porque además hay muchos estímulos en simultáneo, son todas las canciones muy complejas y completas a la vez. Ok, claramente este es el estribillo, básicamente porque dice use, use, use wa, que es el título de la canción. Busqué la traducción en Google y no me arrojó ninguna traducción. No sé si es un neologismo, si es una combinación de palabras. Si sabés qué significa use wa, por favor déjamelo escrito o explicado debajo en los comentarios. Es una palabra muy sonora, muy musical y ahora sobre todo cómo la está utilizando, pero la verdad es que no pude encontrar el significado en Google y para no encontrarlo ahí, desconozco. Puse traductor, use wa, reconocer idioma y no reconocí absolutamente nada. Así que desconozco qué habrá ocurrido con eso. Parece que usa estos 3 acordes para la parte de use wa. Hermoso también. Me gusta muchísimo esta canción, tiene muchísima fuerza. Casi que me asusta un poco con la parte esa en la que grita el pa. En el análisis anterior hemos visto que tiene un uso muy prolífico de su voz en vivo. A propósito, me recomendaron esta versión en vivo para poder ver cómo se luce en el escenario esta excelente artista japonesa. Y ahora volvimos a esta parte instrumental, a esta suerte de puente o conector entre el final del estribillo y probablemente una nueva estrofa, simplemente reutilizando el material que había usado en la introducción. Fíjate que en la introducción fue doble, porque empiezan con los ataques sobre el si, marcando la tónica de la escala que están utilizando, y luego aparece esta introducción que ahora utilizan como puente instrumental. Suena raro, da un poco de cringe, da un poco de miedo, pero a la vez parece irónico o sarcástico. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Bien, estamos en la estrofa nuevamente. Desconozco qué está diciendo nuevamente. Si lo sabes, por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y de paso puedes dejar escrito cualquier otra recomendación al respecto para que podamos seguir escuchando y analizando a Ado. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Se dice Ado o Ado o hay alguna otra forma de pronunciarlo? Porque eso sí, no me han dicho cómo se dice. Pero Usewa puedo deducirlo por cómo lo está cantando básicamente. Y además, con este tiempo, algo de acentuación de japonés tuve que haber aprendido con todos los análisis que hicimos de las bandas que mencionamos antes. Así que bueno, continuemos. Dios, la cantidad de información que tira en toda esta parte. Fíjate esos gritos que si no tuviera técnica vocal se estaría rompiendo la voz. Me dijeron que es una chica muy joven, que tiene 21 años, si no me equivoco. Cualquier cosa sabes que podés corregirme debajo en los comentarios. Con el uso tan potente que hace de su voz, con esos gritos entre rockeros y guturales, más del estilo del deathcore o algún new metal bastante más pesado. Si no tuviera buena técnica se rompería su garganta y no podría cantar durante las 2 o 3 horas que dure cada uno de sus conciertos porque terminaría muy fatigada y le haría muy mal y hasta perdería la sonoridad de sus cuerdas vocales. Me gustó mucho el cambio de percusión en este puente, en la parte de para 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 para. Yes. Yes. Fíjate cómo combina todo correctamente, hace un uso muy escolástico por momentos de la música y por otros momentos como en la primera parte, que es menos escolástico ese uso, hace que todo sea muy rico y digerible a la vez en términos musicales. Y fíjate cómo se modificó la percusión acá, que está más cerca de los ritmos urbanos contemporáneos, del trap y toda esa movida que ha eclosionado en los últimos tiempos, porque le da como otro groove directamente a esta sección, más la velocidad rítmica con la que canta el para 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 bam para 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 bam. ¿Qué? ¿What? Bueno, creo que se me rompió un tímpano, así que nos vemos en el próximo video, pues no sé si puedo seguir después de esto.
Bueno, ya estamos de vuelta luego de 2 días de descanso, así que puedo continuar con este video. Ese grito sí que no me lo esperaba. Si hay algo que tiene de atractivo también esta cantante, es que en los momentos menos esperados, ¡pum!, te arroja un grito que te parte la cabeza. Así que si lo vas a escuchar con auriculares, seguí mi consejo profesional y bájale un poco el volumen en general. O por lo menos escuchá toda la canción primero en volumen bajo y luego se la subís en las partes que más te gustan, porque nada, es un grito muy bien colocado y va derecho al tímpano. Es una muy buena canción para hacer headbanger, ¿no? Como tun, tan, tun, tan, tun, tan, tan, para. Y además fíjate que el tempo es muy veloz. Sostener esta clase de canciones durante tanto tiempo en un escenario habla muy bien también de los músicos que tiene, que por lo que veo ella está en la caja por encima, como en una tarima, en un escenario por encima del escenario original, y toda la banda está debajo, que fíjate que es muy sonora y mucho teclado. El tecladista, uno por lo menos, creo que tiene 2 tecladistas, se nota muy jazzero, sobre todo en el piano, que escuchamos desde el principio. El baterista es una bestia y el bajista también, todos son. Creo que hay un guitarrista también, así que vamos a ver si en algún momento hay algún solo, porque todavía nos queda un trecho de la canción. Ok, estoy enamorado del estribillo, ¿no? Tun, ten, tun, ten, tun, ten, tan. Es maravilloso, pero en las partes en las que grita a uno le nace algo muy visceral, como que le despierta algo dentro completamente. Me gustaría que, si conoces de qué va la canción, me expliques debajo en los comentarios si la colocación de estos gritos tiene que ver con lo que se está diciendo en la letra o son más un efecto sonoro para conservar el atractivo de la canción en el oyente. ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría leerte debajo en los comentarios. Muchas gracias por estar acá. Bien, un solo de guitarra eléctrica. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que vamos a avanzar un poco más para poder terminar de escuchar la canción. Si te gustaría colaborar con el canal para solicitar alguna reacción, análisis sin estos cortes, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y además vas a estar ayudándonos a seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta al canal para poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias desde ya. Yo no sé por qué les hago caso a mis suscriptores y sigo sus recomendaciones, porque me dan muchísimo trabajo, mucho laburo. Escuchá que en esta parte seguimos en el estribillo, pero moduló, es decir, en este caso por lo menos subió de tonalidad. Estábamos en si menor, subió a do menor, subió todo un semitono, pero sin preparación alguna. Venía del estribillo. Cambió completamente de una. Es hermoso esto. Si algo nos faltaba además de los solos que ya escuchamos, ahora una modulación. Es una canción completísima. Todas las canciones de Ado son así. Tenemos muchísimo trabajo por delante, queridos. Cuánta furia contenida, cuánta información que hay acá. Admiro completamente a estos cantantes que pueden hacer estas cosas, que como ya dijimos en el video anterior, además de que canta muy bien, la banda suena tremendo, es una gran performer artística, tiene una gran teatralización de toda su performance que hace que también eso colabore con el atractivo que genera. Porque si a eso le sumas el misterio de su rostro y de su cuerpo que no se ve, la caja que tienen ahí contenedora en la cual ella se encuentra dentro y sobre la cual también hay un juego de luces muy interesantes, es como todo muy completo, a eso se le suma que escuchamos una voz que canta hermoso, muy afinado y a la vez tiene esos cantos bestiales tan particulares que uno no sabe dónde meterse. Ok, final. Fíjate que acá es distinto porque no hace esto, sino es un final modal. O sea, al final incluso vuelve a cambiar algo para, en vez de concluir con el sol mayor y el do menor, que sería un final bastante clásico, lo hace con el si bemol de por medio.
es un séptimo antiguo que resuelve en el primer. Es un final épico, muy de música de anime o música para videojuegos o música para cine, música japonesa de excelencia. Y estamos en el final, a ver qué pasa con esta coda. Tremendo pianista. Voy a buscar al pianista en particular porque es una bestia como toca. Toda esta sección parece que es una gran coda. La coda es aquella porción de música que va al final de una canción que puede o no agregar más información, pero usualmente se la utiliza para darle un cierre a la canción y no irse en fade out directamente. Así que vamos a ver cómo finaliza esto. Muchas gracias por llegar hasta acá y esto concluye de la siguiente manera en la canción Use wa de la cantante japonesa Ado. Ok, terminamos en do menor y además metieron la escala blues. Hermoso todo. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar nuevamente a Ado. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.